ponemos acá la sincronía del tono, volumen y velocidad. Me gustaría, Marisabel, que nos comentes cómo fue tu carnaval. ¿Por qué hiciste los días de carnaval? Bueno, desde el carnaval, no, estuve en mi casa, no hice nada, no salí a ningún lado, lo tomé como días de descanso, ¿no? Eso. Ok, muy bien. Verónica, ¿me puedes describir cómo habló ella? Sí, como Ok, ¿qué más? la pasé bien. Ya, ok. Muy bien. Ok, muy bien. Henry, ¿usted qué cosa puede ver de la forma en que habló ella? Como un día cualquiera, o sea, fue un día cualquiera, un fin de semana, porque un día no alcanza, como dice, de ganar, o sea, no jugar de expectativas, no veía, no reflejó ganancias. Ok, muy bien. Básicamente le puedo decir, pucha, yo voy a llegar a este carnaval, voy a hacer esto, voy a ir acá. Voy a partir más o menos. Voy a aprovechar. O sea, fue algo que digo, el mismo tono de voz, cansado, o sea, descansé. Ok, muy bien. Ahora sí quiero que te enfoques, Henry, en la forma en que habló. ¿Qué características tuvo su voz? ¿Tono? Ok, ¿el tono cómo fue? Como te digo, el tono hace que ella sea, lo demuestra que con el tono que ella no la usó bien, o sea, el tono de voz, porque si hubiera sido, por ejemplo, le digo yo, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer carnaval? Bonita, buena, porque la promesa parte de tal parte, o sea, mi tono de voz estoy haciendo mala, mejor, eso quiere decir, estoy transmitiendo a la otra persona como que me fue muy bien. Okay. Y eso va a hacer que la otra persona, pues, ¿cómo no fui? ¿Por qué no fui? O la próxima vez voy a ir ahí. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo lo pasaste tu carnaval, Henry? Bueno. Dame la otra cara de la moneda. Para mí fue buena, ¿ya? Porque yo creo que a Tarija, pero no conocía a Tarija, fui con un grupo de amigos y como con mi familia, con mi esposa y mi hija. Entonces, fue una experiencia muy linda, conocí mucho, todo lo que era la ciudad. Carnavales, igual que acá, porque nosotros que nos hemos fue la excepción de que si te mojan hace frío, digamos, porque allá hacía frío en ese momento, ¿no? Entonces, pero sí, la pasé muy bonito y para mí fue una experiencia muy bonita, ¿no? Ok, muy bien. Ahora voy a empezar a mostrarle las diferencias. Por ejemplo, cuando hablaba Henry, él hablaba en esta velocidad, en este ritmo, contaba las cosas con amenidad y tenía un volumen más bien elevado. En cambio, si yo me pongo a pensar en Marisabel, ella tenía un volumen mucho más bajo y también tenía, como decía, un poco de apatía con el tema de cómo lo vivió el carnaval, que no hizo nada interesante, que no le gustó nada. Entonces, ahí está la forma y las diferencias en que cada uno habla. Henry tiene otra forma muy diferente de hablar. Entonces, ¿qué es lo que es importante que ahora empecemos a darnos cuenta? Que tenemos que tener la capacidad de distinguir cómo la gente habla. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos a empezar con el tema de la velocidad con la que uno habla. Por ejemplo, si yo empezara a hablar en una forma muy lenta y muy pausada, como todos los tarijeños que se encontró Henry en el carnaval y que hablaban muy lento y muy pausadamente, como si no tuvieran ningún apuro en la vida, y lo único que esperaron fue que le pasen un vino para seguir tomando su vino tinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo me pongo a hablarle a Henry durante 2 minutos así? Es decir, hablándole muy lento, muy pausado. ¿Qué pasaría con Henry? ¿Qué creen? ¿Ah? ¿Por qué cree que se aburre? Porque él está acostumbrado a tener otro tipo de hablar, ¿no? Eso. ¿Qué viene a ser lo que acaba de decir Marisabel? Y es lo siguiente. Cada persona tiene una forma diferente en que procesa la información. Por ejemplo, el cerebro de Henry procesa la información en forma rápida. Por eso él habla en forma rápida. No significa que una persona que habla lento sea tonto, ¿no? Pero el asunto es de que él procesa la información en forma rápida. Entonces, si yo le empiezo a hablar en forma lenta, se va a desesperar porque él ya sabe lo que yo voy a decir y se va a aburrir. Entonces, si yo como vendedor le hablo a él en forma muy pausada, él va a estar desesperado. Ya cuando yo le estoy hablando, él sabe en qué va a terminar la frase. Y hay un momento en que pierde todo el interés.
Porque le molesta una persona que hable todo lento. ¿Ah? Sí, y al revés también. Y al revés, Sí. ¿no? Por ejemplo, uno puede tener un cliente Sí. que habla, así es, que es lento, muy pausado, muy pachorriento para hablar, y el vendedor viene, sí, mire señor, nosotros tenemos este producto que es muy buenísimo, muy bueno, que le va a generar muy excelente rendimiento, sus cultivos se van a ver de lo mejor, o los plásticos que usted va a utilizar son de excelente calidad, y el cliente ahí lo ves aturdido, ¿no? ¿Por qué? Porque su cerebro funciona a una revolución lenta, y se le meten... Me ha pasado a mí, y me río ahorita porque me ha pasado mucho en el tema de trabajo. A ver, contanos. O sea, hay agricultores, los paisanos, los pequeños agricultores paisanitos que hablan muy lento, o sea, con miedo, son tímidos, ¿no? Y muchos colegas me dicen, bueno, por lo que le hace es meterle miedo, no veo otra cosa. Al hablarle fuerte me dice, bueno, que que tenga miedo. Yo me he dado cuenta de esa parte que el tono de voz para mí es un poquito elevado, ¿no? Yo tengo que ver esta parte que tengo que bajar el tono, ¿no? Principalmente, pero a veces cuando vos, o sea, estás con el tema y conoces mucho, no sabes cómo poder explicarlo todo. Entonces, y uno quiere explayarse precisamente, y a veces no se da cuenta de ese tema, ¿no? Sí. Esa parte. Solamente cuando voy a llegar al paisanito, que no nos vea, que no lo vea. Ok, justamente esas son las cosas que hacen la diferencia en la comunicación. Nuevamente, si el cliente, como dice él, son paisanitos que hablan todo lento y uno le habla a toda máquina, no entienden nada. Pero ¿Sí? también a la vez eso te hace ver, o sea, te hace notar hacia la persona que te es seguro de lo que está hablando, seguro de lo que está diciendo. Porque uno habla rápido, ¿sí? No, el tono de voz. Ajá. No especialmente lo que uno habla rápido. Uno puede hablar 100 por hora y no le entendió nada del otro. Pero el tono de voz muchas veces te hace ver hacia la otra persona que vos estás seguro de lo que estás hablando. Sí, así ¿Por es. qué? Porque yo he visto en otras oportunidades que puede ser la persona que sepa mucho, puede saber y no saberlo hablar o no saberlo entender el tono, hace que es como si no supiera, es como si la persona no supiera nada. Ajá, O así sea, es. no te toma interés, también o sea, se van. Eso me ha pasado, o sea, he visto, no me ha pasado, he visto prácticamente. ¿No? Así es. Por eso digo, a veces todo el negocio sí, a veces es un poquito, debería ser un poquito más elevado, ¿no? Así es. Para que denote seguridad. Así es. Entonces, ahí lo que es importante ver, y vamos por parte, vamos a ver también lo que dice Henry, vamos por parte, porque me interesa que entendamos cada una de las cosas. Entonces, cuando hablamos de la velocidad, viene a ser eso. Si nosotros no sincronizamos, el cliente se va, hablando en los casos para no asentarlo bien, si el cliente es una persona que habla todo lento, todo pausado, nosotros como vendedor, entonces el cerebro del cliente no puede procesar la información porque va muy rápido. Entonces, cuando no puede procesar, significa que entendió o no entendió. No entendió. Y si un cliente no entiende qué va a comprar, Se aburre y no entiende nada. no compra. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Y ahí tenemos nosotros que tener la capacidad, si vemos que un cliente habla lento, nosotros hablar lento. Si tenemos un cliente que habla a 1000 por hora, nosotros también tenemos que hablar a 1000 por hora. Así es. Todo lo que estamos hablando es justamente eso, adaptarse. Te adaptas a la postura corporal, te adaptas a la sincronía, a la parte emocional, te adaptas a cómo hablo. Entonces ahí vemos el tema de la velocidad. Luego también hay otro, lo que justamente decía Henry, el tema del volumen. Por ejemplo, si hablamos de Marisabel tiene un volumen mucho más bajo. Si hablamos con Henry tiene un volumen mucho más alto. Y ahí está lo que justamente también Henry decía, que él tiene una voz potente y cuando está con los agricultores, ahí seguramente los paisanitos están así con los pelos crispados, ¿no? Como si los estuviera tratando, ¿no? Y le vende más caro. No, saber es más caro, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, ahí va el asunto. Y lo que hay que darse cuenta es de que si nosotros tenemos un cliente y le hablamos demasiado fuerte, el cliente es una persona de volumen bajito, ¿qué va a sentir el cliente en ese momento? ¿Cómo se va a sentir el cliente en ese momento? Se va a sentir agredido. Y cuando alguien se siente agredido, ¿se siente cómodo? No. Entonces son las cosas que tenemos que empezar a regular. Porque si se siente agredido o no se siente cómodo, no va a comprar. Y viceversa. Si uno tiene un cliente que habla fuerte y uno va a decirle, señor, ¿cómo está? Buen día. Vengo a ofrecer este producto que es muy bueno, excelente calidad. Y el cliente, a ver, joven,
hable por favor más fuerte. Señor, le decía que nosotros estamos veniendo a ofrecer un producto de excelente calidad y esto va a resultarle espectacular a su negocio, va a ser efectivo. Joven, usted no desayunó, por favor, hable más fuerte. Sí, le decía que este producto es de excelente calidad y va a ser muy efectivo para usted y le va a tener muy buenos rendimientos, muy buenas ganancias. ¿Sabe, joven? Estoy ocupado. Por favor, llámeme pasado mañana a ver si podemos conversar. Entonces, ¿qué pasó? Si al cliente le cuesta escucharte porque hablas muy bajito, le crea incomodidad. ¿Y una persona que se siente incómoda va a comprar? No. Entonces ahí está nuestra capacidad, que si nosotros estamos acostumbrados a hablar bajito y vemos que el cliente habla fuerte, tenemos que empezar a acostumbrarnos a hablar. Porque ese problema de que el cliente se sienta incómodo, que no escucha, que no puede entender, ya crea un clima de incomodidad y de insatisfacción por el cliente y se arruinó la venta. ¿El tono de voz es importante o no es importante? También es importante. Ya, pero ¿qué estamos hablando de? ¿Estamos hablando de un tono más elevado o ponerlo prácticamente al mismo nivel? Si está hablando muy despacito, también hablar muy despacito. Así es. ¿Sí? Así se habla despacito. Como decíamos, si vos tienes un paisano que habla suavecito y vos le estás hablando fuerte. No, una cosa es fuerte y otra cosa es rápido, ¿no? Sí, por eso ya hace un momento hablamos de lo que era la velocidad. Ahora estamos hablando solamente para calificarlo, estamos hablando del volumen, de la potencia. Por eso ponemos volumen. Entonces, si el volumen del cliente es elevado, potente, nosotros también tenemos que hablar potente. Si el cliente tiene un suavecito, yo hablo muy fuerte, yo sé que el tono de voz es un poco fuerte. Ajá. Generalmente con el cliente, con la persona, yo me he chocado muchas veces con clientes que hablan muy despacio, ¿no es cierto? O sea, despacio, especialmente contigo los pequeños agricultores. Pero en el caso de los míos, por ejemplo, yo hablo fuerte, pero a la vez noto también que a veces y bajo un poco, pero siempre el tono de voz un poquito más elevado que ellos. No me voy siempre a que yo tengo que hablar bien despacito a nivel de ellos. En lo particular mío, de que somos yo, digamos, ese debe ser el tono, en lo particular, ¿no? Ahora, ahorita me río otra vez porque en la empresa le pedí a una secretaria y de pronto, según yo, estaba hablando normal, pero cuando me voy y después, vino la otra secretaria y dijo que yo la había tratado, y yo dije, ¿cuándo le dije si todos los momentos hablé bien, todo correcto y nunca levanté la voz según yo, digamos, ¿no? O sea, a veces sin darse cuenta también en ese momento todo no se va, ¿no? Así es. Entonces ahí está justamente lo que hay que entender. Vos estás con un cliente y si tu tono de voz es fuerte, vos crees que estás hablándolo bien, pero si él que habla más suavecito, te escucha así, va a creer que lo estás tratando, que lo estás agrediendo, que le estás queriendo obligar, que lo estás ordenando que compre, y obviamente no se va a sentir bien y no te va a comprar. Entonces ahí va el asunto, ya tienes esa experiencia de que hay que igualarse, sincronizarse con la gente para lograr el ambiente apropiado, que la gente se sienta cómoda en ese momento. Entonces ahí tenemos que ver. Entonces aquí tenemos también para ver el volumen suave, ese es un sonido suave, y fuerte es con potencia. ¿Ok? Y luego viene el tema del tono. El tono viene a ser que una persona hable con una voz muy grave y es uno que habla de una forma muy aguda. Y eso también son las cosas que nosotros tenemos que aprender a regular. Yo me acuerdo hace años, yo por ejemplo, hay momentos que hablo en forma gruesa, otros momentos hablo más agudo, pero ¿qué es lo que para mí quizás es más cómodo? Entre un tono medio, quizás un poquito medio agudo, pero no ni agudo ni tan grave. Yo cuando tenía un contador hace años que tenía una voz así ultratumba, ¿no? Y que a la vez que venía a mostrarme un cuadro o cosas de contabilidad, yo lo escuchaba y escuchaba su voz aquí a mí y me hacía mi oído y me molestaba tremendamente porque sentía que retumbaban mis tímpanos. Entonces, ¿sabes? Ya déjamelo, yo lo voy a ver. O sea, no aguantaba que me hable más de 30 segundos. Entonces, la comunicación era pésima entre ambos. Entonces, eso también hay que darse cuenta. Si usted tiene un cliente que habla grave y usted dice, ¿cómo está, señora? Y le hablan todo chillón a la voz, el cliente le va a molestar y no va a haber comunicación. Entonces, uno tiene que agarrar y amoldarse, si tiene una voz grave,
tiene que amoldarse, bajar para que haya esa comunicación, porque su cerebro está acostumbrado y le es cómodo escuchar a ese tono grave de voz. Y viceversa, si el cliente habla agudo y uno tiene una voz bastante grave, uno tiene que buscar subir un poco para poder hacer que el cliente se sienta cómodo. Entonces son las diferencias que hay que darse cuenta, porque eso es lo que marca la comunicación potente, es lo que hace que haya un ambiente donde el cliente se sienta cómodo para poder comprar. Entonces, ya vemos de que, como decíamos al inicio, no es solamente conocer en gran manera el producto que uno tiene, sino cómo nos comunicamos con el cliente. ¿Ok? Muy bien. ¿Le gustaría un refrigerio? ¿Sí o no? Si no hay quórum, ¿seguimos? ¿Quieren refrigerio? Sí. Ok, bien. Vamos a refrigerio. Hace rato. ¿Ah? Te olvidó hace rato.